Hola, hola familias y comunidad educativa. Vuelvo aquí otra vez. Soy Cintia Candia, la psicóloga de la escuelita, y hoy día volvemos con Aprendiendo desde nuestras emociones. Y este segundo videíto, más que nada, vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional y para qué nos sirven las emociones. Pero antes vamos a hablar con respecto al amor que le entregamos a nuestros niños. Los niños amados se convierten en adultos que saben amar. Y esto es una realidad. Así como muestra en la fotito que vemos ahí, el amor es una regadera que genera que nuestros niños crezcan sanos y saludables, crezcan en bienestar. ¿Cómo nosotros los adultos demostramos amor? Con las atenciones que les damos. Y la atención normalmente tiene que estar ligada a las cosas positivas que realizan nuestros niños. Normalmente fuimos criados en base a la atención hacia lo negativo. Nosotros normalmente éramos castigados por las cosas malas y las cosas buenas que hacíamos eran nuestro deber. Eso hoy en día se ha volcado, la psicología muestra que lo importante y para que nuestros niños crezcan sanos y saludables es entregar la atención a lo positivo. No quedarnos con el error que comete, porque los errores son aprendizajes, todos aprendemos de los errores, sino que más que nada saber apreciar las cosas buenas que hacen, o los esfuerzos que están haciendo, o los intentos que realizan. Apreciarlos, aunque no sean efectivos, pero apreciarlos. Entonces vamos a empezar primero con qué es la inteligencia emocional. En el taller anterior algo aclaramos, pero más que nada por inteligencia emocional vamos a entender que son todas las habilidades que necesitamos para tomar conciencia de nuestras emociones. Y además de las habilidades que necesitamos para tomar conciencia de las emociones de los demás, y poder regular las emociones. Estas son esenciales para el éxito, lo hablamos la vez anterior. El 80% del éxito está garantizado por una buena inteligencia emocional. Entonces aquí en la imagen podemos visualizar que esta inteligencia emocional requiere de hartos ámbitos, entre ellos los ámbitos interiores, o sea que dependen de nosotros mismos. Vendríamos a decir que es el autoconocimiento. ¿Qué es? Es el poder reconocer nuestras emociones, poder saber qué es lo que siento, cómo lo siento, qué es lo que realmente estoy sintiendo en este minuto, rabia, enojo, decepción, orgullo, molestia. El autoconocimiento profundo es el saber reflexionar aún más allá. ¿Para qué me sirve esta emoción? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Y también la confianza en uno mismo, que es fundamental para la automotivación. Saber confiar en nuestras propias destrezas, saber las habilidades, conocer cuáles son las habilidades que tengo y cuáles son las que no. Estas habilidades de autoconocimiento nos ayudan también para la autogestión, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque podemos, al conocer nuestras emociones, podemos empezar a gestionarlas, a saber para qué nos sirven, a saber cuáles son necesarias y cuándo no. También nos sirve para adaptarnos y la creatividad, que son fundamentales dentro del desarrollo de los niños. Dentro de la creatividad sabemos resolver conflictos. La creatividad es innata en el ser humano, no existe niño no creativo. Lo que sí existe quizás es una falta de potenciar esa creatividad. La creatividad normalmente la potenciamos cuando estamos bajo ciertas circunstancias que nos hacen tener que tomar una decisión o buscar una alternativa. También la motivación y la autodisciplina, que son fundamentales para no frustrarnos ante los errores, para saber buscar otras alternativas, tener acciones sabias, tener iniciativas, saber ser proactivo. Pero estas dos habilidades interiores van de la mano de habilidades exteriores, o sea que dependen de otros, influencian en otros. Y ahí entramos a hablar un poquito de las habilidades sociales, el saber comprender al otro, qué es lo que le pasa, saber leer cuando está triste, cuando está enojado, cuando realmente quizás ya no quiere que sigamos hablando, comprender sus motivaciones y el comportamiento del grupo. Yo entiendo que muchos de nosotros fuimos criados con unas estructuras muy estrictas, donde si yo soy capaz, tú igual. Y lamentablemente todos tenemos tiempos diferentes. No es que el otro no vaya a ser capaz, pero requiere quizás de un tiempo mayor. Tiene un tiempo distinto, es diferente. Entonces, parte de las habilidades sociales es entender que somos todos distintos. No es justificar, que no se malinterprete, es entender, que no es lo mismo. Entender es el saber el por qué el otro actúa como actúa. No lo justifico, pero lo entiendo.
Y también están las relaciones fuertes, el saber comunicarme con claridad, o sea, que lo que yo voy a decirle quede claro. Normalmente nos cuesta mucho decir lo pensamos muchas veces antes de hablarlo, pero cuando lo queremos decir no nos sale tan bien, porque las emociones nos empiezan a gobernar, empezamos a olvidar realmente cuál era la idea y no nos comunicamos de forma efectiva. Entonces el autoconocimiento, la autogestión y las habilidades sociales también nos sirven para las relaciones, para crear relaciones y lazos fuertes, saber potenciar a los demás, no ver siempre el error que comete, sino que saber elevarlo, poder influenciar en otros, poder gestionar los conflictos, ser capaces de solucionar los problemas que tenemos a nuestros alrededores y crear vínculos colaborativos. Entonces, como vemos aquí, esto es todo un círculo de acciones, todo parte desde nosotros, pero es fundamental el saber relacionarnos con los demás para tener una vida saludable y sana. Por otro lado, les voy a comentar también que es importante que también conozcamos que existen niveles de inteligencia emocional. El nivel uno, y yo creo que estos niveles no es que uno esté en el nivel uno o en el 2 o en el 3, normalmente es una especie de curva, vamos fluctuando, a veces vamos a estar en el uno, a veces vamos a actuar de una forma sabia y vamos a estar en el 3, otras veces vamos a trabajar en el 2. Lo que debemos entender es que la inteligencia emocional es algo que se trabaja a diario, es un trabajo para toda la vida nos vamos a enfrentar a circunstancias y tenemos que saber enfrentarlas. Entonces, en el nivel uno de la inteligencia emocional vamos a decir que no existe conciencia de las emociones la mayor parte del tiempo, ni de lo que se externaliza. Aquí podríamos catalogar quizás a nuestros papás o abuelos que estaban en esa etapa, que estaban enojados porque sí, y no existía razón, y llegaban enojados de repente todo el día, o andaban molestos y la agarraban con todos en la casa. Esa era una forma de negar un poquito mi sentir y no darme cuenta qué es lo que siento, porque yo puedo estar enojada, pero tengo que saber con quién estoy enojada y para así no afectar a todos los demás. Luego el nivel 2 existe una conciencia, pero después de la acción. O sea, que por ejemplo, estamos en una discusión, yo me enojo, te grito, te insulto, y una vez que lo hago, tomo conciencia y digo, chuta, esto no estaba bien, y pido las disculpas, pero después de la acción no alcanzo a frenarme antes, no alcanzo a pisar el freno, como se puede decir, y parar la respuesta agresiva. Y el nivel 3, que ya es como el ideal, es cuando yo soy consciente de lo que siento, de lo que pienso y de cómo actúo. Tengo plena conciencia, puedo darme cuenta cuando mi cuerpo se está empezando a enojar, cuando siento vergüenza, cuando me siento feliz, puedo identificar cada una de esas emociones, por lo tanto, pienso cómo quiero actuar para mi beneficio y actúo. Estos niveles de la emoción es importante darnos cuenta quizás en cuál nos encontramos a veces, quizás con nuestra familia solemos tener un nivel uno, pero quizás en el trabajo mantenemos más un nivel 3, quizás en otro lado con amigos somos del nivel 2, ahí tenemos que irnos midiendo. El ideal es el nivel 3, pero no es un ideal eterno. Todos vamos a ir fluctuando por esta diversidad de niveles. Entonces, ¿qué son las emociones? Son la energía que nos mueve. Las emociones nos empujan a vivir, a querer estar vivos en interacción constante con el mundo y con nosotros mismos. Las emociones las podemos medir en energía y en agradabilidad, que significa, es como una palabra rara y confusa, es decir, agradabilidad, pero es cuán agradables nos sentimos en este minuto y con cuánta energía. Dependiendo de eso, vamos a poder saber cuál es la emoción que nos está gobernando. Entonces, como decíamos recién, lo ideal o lo que tenemos que intentar trabajar a diario es que primero podamos sentir la emoción que tenemos, sentir cómo nos palpita el corazón, nos agitamos, sudamos, identificar cómo esta emoción pasa en nuestro cuerpo, podamos pensar luego qué nos viene a explicar esta emoción o cómo quiero resolver este conflicto y luego actuar. Entonces, para poder realizar esto debemos entender que las emociones tienen una combinación de vivencias, tienen una vivencia personal, o sea, el recuerdo que me evoca la situación. Si yo he vivido alguna experiencia traumática, es obvio que frente a alguna situación similar, mi cuerpo reaccione porque me evoca un recuerdo. Pero además tenemos una respuesta fisiológica, o sea, nuestro cuerpo responde ante cada emoción. Ustedes me van a decir que, por ejemplo, cuando hacen un paseo o ha sido un buen día, una buena salida, el día pasa muy rápido. Y es porque nos llenamos tanto de energía que nuestro cuerpo fluye con la energía y ya no sentimos el tiempo.
nos perdemos un poquito en el tiempo. A diferencia que cuando estamos tristes, nuestra energía baja, por lo tanto el día se hace eterno. También nuestro cuerpo nos expresa cuando estamos enojados, se pone tenso, se pone duro, nos viene quizás como un nudo en el estómago. Entonces, dentro de estas dos experiencias, que es la del recuerdo y la de nuestro cuerpo, son las que nos deben dar la información que necesitamos obtener para actuar, para saber cuál es la decisión correcta. Recuerden que tenemos que pensar que las emociones son como un auto. Nosotros tenemos que manejarlas a ellas. Nosotros somos quienes, aunque sea un auto automático, tenemos que hacer los movimientos. Entonces, no nos pueden gobernar. Tenemos que ser capaces de saber qué es lo que quiero lograr, o cuál es el objetivo, qué quiero hacer, cómo quiero solucionar este conflicto. Entonces, aquí una frase muy bonita de Jorge Bucay que dice, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Somos responsables de cómo actuamos frente a nuestras emociones.